benvidos a unha nova edición de Estéticos no PAF, no que imos falar sobre os estéticos que fan estéticos no PAF. Esta sesión recurrente levamos xa dúcias de charlas desta iniciativa de Estéticos no PAF Compostela, que podemos facer gracias a un grupo de xente interesada e a colaboración de Círculo Escéptico, ARP, Sociedade para o Avance do Pensamento Crítico, Divulgación, e o propio Arias Nunes. E levamos eso, pois, uns cantos anos facendo charlas todos os meses, bueno, sobre esteticismo, ciencia, cultura, un poquinho de todo isto, pensamento crítico, pero chegado a este punto, a veces nos acontece que chega xente que cae por aquí e non sabe o que é estético. E logo hai estéticos, son estéticos ou os propios estéticos. Veremos sobre isto. Entonces, nos pareceu que podía ser moi boa idea contar con Manuel Herrador, que ten xa unha longa trayectoria no movimento estético, de feito é un alto cargo vicepresidente de Círculo Escéptico, é unha persoa que tamén é referencia para os medios cando lamentablemente aparecen en Galicia cousas de pseudociencia. Afortunadamente, un dos nomes de referencia para fomentar o pensamento crítico, as evidencias, tirar a veces das orellas a cousas que facemos nos medios, pois xente como Herrador fan esas cousas. El profesionalmente é enxeñeiro de camiños, especialista en formigón e estructuras, non me preguntedes por eso, que senón non sei desde aquí vemos. E, bueno, pois queremos saber eso, que pinta un estético nun paz como este. Moitas gracias. Manuel, por certo, como xa tedes aí, tedes esa enquisa que nos permitirá, pues, bueno, coñecer ben as vosas preferencias, telas en conta a hora de programar todas as charlas que facemos. Moitas gracias. Ahora sí, un aplauso. Muchas gracias, Manuel. Me han dado un micrófono, todavía estáis a tiempo de oír. Bueno, pues como decía Manuel, un alto en el camino. Llevamos ya 6 años haciendo esto. De aquí, de los que estáis en la sala ahora mismo, ¿para alguien es la primera vez que viene a un Estéticos en el PAF? Pues mira, más de los que yo esperaba. Lo digo porque siempre estamos hablando de cosas como, bueno, Estéticos en el PAF, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Por qué nos juntamos? Y al final siempre nos vemos los mismos, si estamos hablando para la parroquia. Hay un montón de preguntas que nos estamos haciendo constantemente, que hay gente por ahí que piensa que no nos hacemos. Esto es radicalmente falso, es una de las cosas que quería comentar hoy, aunque voy al ataque, no voy a la defensa. Y bueno, pues vamos al contexto histórico. Siempre es una buena manera de empezar. Estéticos en el PAF, una iniciativa que aparece en 1999 en Londres, es donde se hacen las primeras reuniones Estéticos en el PAF. Interesantemente, no es una marca registrada para nada. No me gustaría dar ideas, pero cualquiera podría montar una reunión de lo que le diera la gana, llamarla Estéticos en el PAF, y no tendríamos nada que decir ninguno de los que la solemos organizar. ¿De acuerdo? No está... Es más bien, pues, una idea que compartimos entre muchos y que nos gusta compartir, de manera que, pues, repetimos el nombre sin problema ninguno. Estéticos, la palabra estético. Vamos a definir la palabra estético, me niego. Una de las cosas que más rabia me dan en este mundillo es el que dicen, no eres suficientemente estético porque, o en realidad si eres estético pensarías que, o sí, de verdad, me da muchísima rabia. Yo tengo bastante manía de las etiquetas en general, como veréis también durante la charla. Vamos a decir algo, nos vamos a mojar. Se supone que de lo que hablamos aquí es de una corriente filosófica, epistemológica, a la hora larga, que se puede llamar escepticismo científico. La idea más general sería que escéptico, tal y como lo solemos entender nosotros, es aquel que no está dispuesto a creerse algo si no hay una evidencia empírica detrás. Eso es lo más sencillo. A partir de aquí ya podemos matizar. Lo que sí que es muy diferente de un escepticismo filosófico más clásico, cirroniano, otra palabra larga, donde dice, no, es que no nos podemos creer nada porque no tenemos las herramientas físicas como para confirmar. Bueno, vale, sí, pues la prueba del algodón, el algodón no engaña. Yo creo en el algodón y en el mayordomo del algodón, así que algo hay. Si hay pruebas, nos lo vamos a creer, hasta donde podamos. Esto por dar un poco de idea. Y ahora es donde viene la pregunta. What am I here for? No lo pongo en inglés porque quiero aferrar de acento.
Es que me gusta mucho esto. Yo tendría pues 15, 16 años y de repente aparece un día mi padre en casa con unos vídeos. Estaba haciendo una formación en la empresa, entonces le tenía que chuparse unos vídeos en los que, pues, de formación, en los que curiosamente estaba John Cleese. O sea, los Monty Python, cuando no están haciendo Monty Pythonadas, hacen otras cosas. Y era jovencito, y en esta época tampoco decía chorradas sobre el Brexit. Una pena, se nos ha estropeado. Pero bueno, ¿en qué consistía este libro? Bueno, pues este señor es un ejecutivo que se moría pues porque de estar muy agobiado, un día de trabajo muy desorganizado, pues dando órdenes sin ton ni son, o trabajando demasiado en otros temas, y se muere. Le da un ataque al corazón, y entonces John Cleese, que hace una especie de San Pedro, le decide darle una segunda oportunidad, enseñarle cómo tiene que hacer las cosas bien. Y lo primero que le pone es una chapita aquí que dice, "What am I here for?". ¿Para qué estoy aquí? Cuando te hayas olvidado de, cuando te estés preguntando por qué estás haciendo algo, pues, si este trabajo merece la pena, si tendría que haber dado estas órdenes, vuelve siempre. ¿Para qué estoy aquí? Bueno, pues eso es lo que yo querría plantear aquí en el Escépticos en el Pub. ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué estamos, pues los que hablamos, a lo mejor dando la lata? ¿O por qué venís vosotros, aparte de para cosas obvias, como para comer tarta de chocolate o hoy me invitan a cenar? Sí, voy a cobrar en especie, por primera vez desde que estamos en Escépticos en el Pub. Muy bien, pues aparte del obvio, pues ¿para qué estamos aquí? Lo primero que quiero hacer, también pues para seguir con el contexto, ya que estábamos hablando de historia del escepticismo, pues cuando empezaron las reuniones, estas cosas se suele dar como origen del escepticismo, por lo menos Shermer y algunos autores más lo dan así, un libro, lo tengo aquí escrito en pequeñito, que son Facts and Fallacies in the Name of Science, las modas y falacias en el nombre de la ciencia. Un libro de Martin Gardner, escrito en 1952 bajo otro título, que no recuerdo ahora, pero ya editado, la edición más conocida es la del 57. Impresionante el libro, si no lo habéis leído merece la pena porque se da un repaso enciclopédico a todas las, como lo queréis llamar, pseudociencias, pseudoterapias, supersticiones, todo lo que había en la época. Y lo voy a utilizar pues, como una especie de índice. Voy a pasar rápido, pero vamos a repasar de qué cosas hablaba en su momento Martin Gardner y por qué pensaba que era importante hablar de ello. Pues vamos allá. Empezamos, la Tierra plana. Sí, tiene un capítulo dedicado a la Tierra plana y la Tierra hueca, que no vayamos a ofender aquí, es tan importante la hueca como la plana. A los mitos del fin del mundo. En aquella época estaba muy en boga la historia de Velikovsky, pues que iba a venir que va en un meteorito. Bueno, pues habla de mitos del fin del mundo. Más los gurús de la época. Aquí tenemos fotos pues de Ford, el editor del Fortean Times, bueno, el inventor, perdón, que todavía se publica, o Lawson con la ausonomía, o Babson de la Fundación para el Estudio de la Gravedad. Este señor estaba obsesionado con encontrar escudos antigravedad. Bueno, más ovnis, por supuesto, pues ya había pasado todo el fenómeno de Kenneth Arnold, que hace así porque soy paseante. Hay un cable aquí, me voy a tropezar con él seguro, podéis apostar en minuto. La Atlántida, la Lemuria, continentes perdidos, los detractores de Einstein, todavía estaba relativamente fresca la teoría de la relatividad y todavía había habido pocos experimentos, por no decir prácticamente ninguno, que pudieran servir de refutación o de demostración. Lysenko, famoso por haber intentado ajustar la ciencia a necesidades políticas. Pues además, claramente el régimen staliniano en su momento dijo, la ciencia de Lysenko nos interesa más que la que se está haciendo de verdad. Y decidió que los caracteres adquiridos se llevaban y con eso pues condenó a morir de hambre a cientos de miles de personas, aparte de mandar a la cárcel e incluso ejecutar a los científicos más importantes de la época. Todo un ejemplo. Radiestesia, Zahoríes, la cienciología de Hubbard ya estaba publicada en ética entonces, las pirámides, los mitos de las pirámides y similares, los mitos nutricionales, ahora ya había, esto también es tan antiguo como la humanidad misma, pues, hay historias en las cruzadas de intentos de curar enfermedades que hoy en día sabemos que son víricas o bacterianas a base de dietas de ajo, o sea, que dietas extrañas ha habido toda la vida. Y además el capítulo este es extenso, se describe 10 o 15 de ellas. La frenología, por poder interpretar los rasgos de la personalidad a través de rasgos físicos,
todas, aquí pongo unas pildoritas, pero aquí haría alusión a todos, él lo llama los cultos médicos, que es bastante interesante, como palabra, pues la homeopatía, la osteopatía, la quiropraxis, la acupuntura, ya directamente le pone la etiqueta de cultos, el creacionismo, pues fenómenos parapsicológicos varios, algunos mitos relacionados con el aprendizaje y el lenguaje, y también pues otros con la manera en la que el cerebro aprende las cosas. Eso damos un pequeño repaso. Ahora, todo esto está muy bien, pero a mí lo que me hace gracia es echar un vistazo a esto. Dice, 1952, 2018. ¿Qué ha pasado con todo esto? La Tierra plana. Voy a evitar decir nombres porque me da rabia que se digan nombres de gente que no lo merece, que no debe ser registrada en los libros de historia. Pero bueno, todos sabéis el chavalillo este que hace vídeos en YouTube. Hacer vídeos en YouTube está muy bien. Lo que me parece mal es que lo haga, pues, que esté ganando audiencia a base de intentar promocionar que existe la Tierra plana. Bueno, pues mejor para él. Mitos del fin del mundo. El último que tenemos reciente es el de 2012 de los mayas. Así que aquí pues tampoco hemos avanzado mucho. Estos señores de las fotos se han muerto, pero han sido sustituidos por otros. Pues aquí como ejemplos de disciplinas varias tenemos a Enrique Corbera, tenemos a Deepak Chopra, tenemos a Paulo Coelho, pues algunos gurús como gurú de autoayuda, que lo es. Eso sí, ya sabéis, el pobre millonario este. Los ovnis. Mira, los ovnis hemos mejorado mucho. Las fotos se han difuminado. Aquí el móvil nos ha ayudado mucho, pues ya como nadie le pilla en su móvil en cámara, estos son temas que ya hemos discutido bastante y además pues, por gente que sabe muchísimo más de esto que yo, como Luis Alfonso. Sí, de intentar desenterrar mitos o hacer que es muy extraño lo que no es, también tenemos especialistas. Aquí no, aquí mira, hemos avanzado, ha sido la ciencia la que ha ido corrigiendo, pues, dentro del devenir habitual de las cosas, se han ido encontrando pruebas. Aquí tampoco vamos a decir que hayan sido los escépticos o los que andamos por aquí los que hayan descubierto algo importante. Esto ha sido un avance de la ciencia. Bueno, pongo aquí a Feyerabend como ejemplo del posmodernismo, que también ha sido una manera de adaptar lo que creemos que es lo que es la ciencia a nuestros intereses, a nuestro paradigma en cada paso. En cada caso ya sabemos que Kuhn era el de paradigma, pero Feyerabend lo llevó hasta el infinito. Podría haber puesto, ahora que lo pienso, porque tenemos otro caso muy vivo ahora mismo en México, desgraciadamente, donde la que va a ser responsable, no sé si es ministro o secretario de Ciencia, que es Álvarez Builla, está ya creando el corpus de ciencia que le conviene al régimen. Y bueno, y de eso pues seguiremos hablando, incluso con, no sé si sabéis, pues, ceses de contratos de científicos del Estado que no tenían que resolverse todavía. O sea, son cosas que están vivas. Bueno, la radiestesia ha cambiado de nombre a veces, porque ahora pues hablamos de corrientes telúricas, hablamos de hipersensibilidades electromagnéticas, pues, pero están dentro del mismo rango. La dianética sigue tal cual. Ha perdido un poco de misticismo porque cada vez está más claro que es una religión que se ha inventado para evadir impuestos. Entonces, pues la parte mística la tienen descuidada. La dicen cuando salen por la tele, pero no se lo creen ni ellos. Piramidiotas seguimos teniendo, incluso en las universidades, y bastantes. El creacionismo sigue muy vivo en Estados Unidos, menos aquí, aunque los números son sorprendentes. ¿Cuánto decía la encuesta de difusión de la ciencia? Hay gente que no termina de creerse la evolución. Me parece que en España andaba por el 20 o 25%, o sea, números que nos incomodan. Pero bueno. En cuanto a la frenología, identificación de rasgos de la personalidad por rasgos físicos. Pues, racismo seguimos teniendo. ¿De acuerdo? No sé si conocéis esta señal. Esta es la señal de peligro inmigrantes que se encuentra uno cuando va por las autopistas de California. En realidad es una señal protectora, porque es para, como es verdad que hay gente que cruza la frontera ilegalmente, después cruza también las autopistas a pie, la ponen. Pero bueno, aquí como símbolo de la inmigración. Estamos sacando conclusiones acerca de cómo son las personas a partir de su origen, de sus estatus económicos, y bueno, tenemos otros mitos, pero por allá nada. Angermain, aquí como representante de la parapsicología, está, después de que la hayan desmontado, de que la dejaran en ridículo, da igual, es que sigue ganando dinero, esto es una cosa impresionante. La programación neurolingüística, pues como un ejemplo también de mitos en cuanto a la relación entre lenguaje y mente, y bueno, pues la grafología, que también sigue viva como en teoría expresión de cómo el cerebro manifiesta después físicamente sus impulsos.
Y de todo esto, pues ¿con qué balance nos quedamos? Pues, hombre, ya habéis visto que han bajado los ovnis, pero es que hoy en día, por ejemplo, somos muy conscientes, cada vez que abrimos un periódico, hay un par de ellos que están a la orden del día todos los días, sobre todo los bulos médicos, sigue ahí la homeopatía, pero los mitos sobre la sanidad son de los más extendidos, que nos va la vida en ello, literalmente, es normal que nos preocupe, mucho más que si la Atlántida existió o no existió, y por supuesto las dietas. Pues de las dietas de moda, consistencia sobre informaciones nutritivas, pues es otro de los puntos que siguen, que todavía nos hacen daño y en los que hace falta bastante información. Y en todo esto, ¿qué papel nos podemos arrogar o vamos a colgarnos alguna medallita, pues los escépticos? Claramente, la homeopatía. Esto lo tenemos que decir. Bueno, vamos a dar una muy breve revisión histórica de qué ha pasado con la homeopatía en España en los últimos años. En 2007 se promulga el Real Decreto por el cual se concede un estatus temporal a los remedios homeopáticos. En ese momento yo estuve buscando, estaba hablando además con gente que después, incluso Fernando Frías, gente que estaba muy metida en los aspectos legales de la homeopatía. En el 2007 no salió ni un solo artículo en el periódico hablando de esto. Pues solamente salieron un par de blogs de los que luego se queja la gente, que son los de siempre. Bueno, pues son los que estaban ahí. En el 2009, la Organización Médica Colegial reconoce la homeopatía como acto médico. Esto todavía además es de los mantras que saldrán. La OMC desde entonces ha dicho muchas cosas, pero da igual, se quedaron clavados en 2009. 2011, primer suicidio homeopático colectivo en España. Con motivo del 1023, se hace el primer suicidio homeopático. En 2011 también sale el programa Escépticos, el episodio sobre la homeopatía, que es la primera vez que se hace un tratamiento crítico fuerte de la homeopatía en la televisión en España. Estamos hablando de detalle. Y en una televisión además autonómica, de la nacional ya ni hablamos. 2014, aquí estuvimos unos cuantos, pues como hubo un borrador de Real Decreto que iba a terminar de dar patente de curso a los remedios homeopáticos, pues hicimos aquí en la plaza de Obradoiro y en otras ciudades un suicidio homeopático bastante celebrado, aquí bastante supervivientes, de manera que fracasamos nuevamente. Todavía estamos por encontrar un suicidio homeopático que haya llegado a buen término. De momento todos han salido mal. 2016, cambio radical. Ahora también comentaremos por qué, pero ya es un punto en el que las cosas empiezan a ir por donde tienen que ir. Esto lo tenemos que tener muy claro, que yo estoy aquí hablando de homeopatía, esto ni le va ni le viene a nadie. Como ponía en la primera transparencia, yo soy ingeniero de caminos. Vale, los ingenieros de caminos lo sabemos todo, en eso estamos de acuerdo. Pero bueno, últimamente impresiona menos. Entonces, pero aquí empiezan, oye, eso, ya son los médicos. Esto es importante. En 2016 se funda Farmaciencia, la Asociación de Farmacéuticos que se resiste a suministrar medicamentos que no estén basados en la evidencia. Aquí reconozco que el momento que aparece OMC y farmacéuticos, a mí se me cae el boli. Ya el trabajo está hecho. Por fin está el tema en manos de quienes tienen que estar, y no de los que estamos ahí pues, haciendo el paripé en el Obradoiro, o escribiendo blogs, o chillando en Twitter. Pero ahora ya empiezan a ir las cosas por donde tienen que ir. En 2018 pues, tuvimos el pronunciamiento ya de la ministra de Sanidad, antes de que dejara de ser ministra de Sanidad, pero por suerte María Luisa Carcedo quiere seguir en la misma línea. Y lo que falta, porque ahora mismo ya sabemos que hay una cuenta atrás. Antes de fin de mes tiene que estar listo el nuevo reglamento sobre medicamentos y ahí hay que hacer, a ver qué pasa con la homeopatía. Porque si habéis leído noticias en los periódicos de se está presionando a la Unión Europea para ver, pues van por ahí los tiros. Y este giro importantísimo que tuvo lugar en 2016, ¿por qué fue? Pues la verdad es que se puede ubicar porque al final, después de mucha presión, pasaron dos cosas. Una, se cerró el máster de homeopatía en la Universidad de Barcelona. Vemos aquí la importancia que tiene el hecho de sacar estas cosas de los lugares públicos y de las universidades. Volveré sobre ello también. Y luego otra cosa que fue divertidísima, lo reconozco. Está feo reírse de estas cosas, pero cuando después de cerrar el máster empezaron a aparecer noticias de por qué se cierra el máster, que además fue una decisión interna. O sea, fue la propia Universidad de Barcelona la que decidió que se estaban impartiendo cosas allí que no tenían base científica. Y además, pues como sabemos, la pseudoterapia puede tener implicaciones perjudiciales. Entonces vino Valérie Poinsot para intentar calmar las aguas y lo que hizo fue decir en público que no sabe cómo funcionan los productos homeopáticos, pero da igual porque la gente los compra.
tal cual. Esto lo soltó en una rueda de prensa, los periodistas no se lo creían, empezó a salir, empezó a hablar de Guarón en la prensa general, que era de las cosas que en esos momentos no hacía para nada. Hubo además un momento álgido en Twitter que fue estupendo, fue Pregunta Guarón, que a mí me sorprendió. Yo no soy de los grandes defensores, también hablaremos de esto, de reírse de los homeópatas o de meterse con la gente o de ser un poco agresivo, cáustico cuando en este tipo de conversaciones, pero esto fue la leche. De repente, miles de tweets de gente diciendo pregunta Guarón y sacando las preguntas más ridículas de la homeopatía. Pues igual apareció el hashtag en 2016, que ahora ya tenemos secciones en todos los periódicos que dicen el vírico de la semana, no sé qué, pero en ese momento pues, apareció y dice, oye, que se ha montado una buena con lo de la homeopatía, sale a la luz pública. Lo peor que le puede venir a todos los desinformadores es que se publique información. Eso es una de las cosas que tengo claras. Esto, a los homeópatas les iba muchísimo mejor cuando nadie hablaba de ellos, más que para ir allí, dar las pastillitas, no hace nada, oye, me han soplado 20 mitelas. Bueno, pues no se lo cuentes a nadie porque te las han soplado, te han timado. Entonces, cuando se habla de ello, las cosas cambian. Más cosas, las vacunas. Ahora ya estamos hablando mucho de antivacunismo, hay gente incluso que se está haciendo famosa gracias a promocionar las vacunas, y hay algunas cosas por ahí que... lo dejo para la final. Pero bueno, estamos hablando de ello como un fenómeno actual. Bueno, antivacunas ha habido siempre. O sea, a las primeras vacunas se opuso la Iglesia. En este mundo venimos a sufrir. ¿Qué es esto de prevenir que tengamos enfermedades? De manera que tenemos antecedentes de antivacunistas desde que hay vacunas, desde Jenner. En 1989 se funda en España la Liga por la Libertad de Vacunación. Fijaos que esto a mí es un dato que cuando lo aprendí me sorprendió porque el caso Wakefield, que fue el que puso el antivacunismo de moda, bueno, sobre todo en Estados Unidos y de ahí pues a una serie de países más, es posterior. Teníamos ya aquí 9 años de antivacunismo organizado en España. En 2015, nuevamente, pues salta, en todo este tiempo, desde el 89 hasta 2015, igual. ¿Quién hablaba de antivacunas en España? Los escépticos. Y te son tonterías, esto es, ¿cómo no le va a gustar a la gente las vacunas? ¿Quién podría ponerse en contra? No, en serio, que hay gente hablando de esto. A partir del Niño de Lot, pues también cambian las cosas. ¿De acuerdo? Incluso algunos de los críticos, cuando hablo de los críticos, como no me gusta decir nombres que ya he dicho, que como ya he comentado, suelo referirme a ellos como el niño A y el niño B. Los que son un poco de mi edad sabrán a qué me estoy refiriendo. Pero bueno, gente, cuando uno quiere ocultar los nombres de mala gente, en este caso no es tan malo, solamente que tenía ganas de darnos un poco por saco. Y bueno, enseguida, que no son las vacunas, que no es solamente el antivacunismo. Dicen eso, completamente de acuerdo. Por supuesto, cuando ha habido grandes puntas en España de problemas con las vacunas, ha sido siempre debido a otras cosas. O a carencia de vacunas por motivos sociales, o por motivos económicos, o por motivos incluso de stock, al parecer en algún caso. Pero es un fenómeno creciente. Estamos hablando de, en años que no ha habido puntas, 0,8 casos de sarampión por millón de habitantes en España en 2015, cuando se estaba celebrando que el sarampión va a desaparecer, y esto pues en 2 años, sin que haya aparecido ninguna bolsa. ¿De acuerdo? Si cogemos datos del año anterior a 2015, en 2014 trampeamos porque hubo miles de casos de sarampión en el Sacromonte en Granada. No quiero hacer eso. Me he limitado a coger los últimos años en los que no hubo puntas de antivacunismo. Aquí ya tenemos un antivacunismo que podemos llamar estructural. ¿De acuerdo? Igual, gracias a Dios, gracias a Tulu, y gracias a mucha gente que se ha dejado los cuernos con esto, empezamos a salir también a la luz. Se retiran los apoyos a las conferencias de la Liga por la Libertad de Vacunación en Biocultura en Coruña, este mismo año. Pero primera noticia, primera vez que conseguimos una cancelación, además de un acto que iba a estar patrocinado, apoyado por el Concello en este caso. La verdad es que el Concello se portó estupendamente. En cuanto supieron lo que estaba pasando, sabemos, porque además nos lo han dicho desde dentro, que había voces que no estaban de acuerdo, pero al final pues fue lo que yo creo que es buen criterio, y ahora mismo ya a las personas que están a cargo de este engendro ya no le abren la puerta como antes. Pues ahora mismo ya nos consta en los ayuntamientos de toda España, cuando aparecen algunos nombres clave, que cuidadito, que estos son peligrosos. PAMIS, había que hablar de PAMIS.
Lo primero quiero pedir perdón porque la transparencia está mal. Es que no, estaba yo preparando la charla y voy a cambiar de transparencia, y otra más, y yo ya he tenido que cambiar 3 veces y todavía está mal. Pero bueno, en 2015, científicos gallegos, me llamaron científico, estábamos, en este artículo estaban, nos entrevistaron a Débora, a Suso Mariño y a mí, que estaba muy bien. Y todavía la imagen que se ve es para mí en un instituto en Tui. Un instituto. Durante días en el instituto estuvieron los carteles colgados de que este señor venía a hablar sobre supuestamente la vida secreta de las plantas. Y luego pues viene a decir lo que cualquiera puede encontrar si se va a YouTube. Cambio radical. Ahora mismo ya nos vamos por 720.000 euros de multa. 720.000. Pero bueno, no la pagará toda. Pues si la paga... La primera ya la pagó. La primera fue de 30.000 euros. Pero si pagaba rápido, le hacían descuento y se quedó en 18.000. El hombre pensó que se iba a quedar tranquilo y a los 2 días apareció una de 90.000 y cuando todavía estaba pensando qué iba a hacer con eso, apareció la de 600.000. Y todavía no ha intervenido la Fiscalía y esto ha sido solamente la Consellería de Salud de Cataluña. Ahora mismo que se están empezando a poner las pilas, a este les espera un futuro muy negro, muy negro, muy negro. Bueno, pues igual. En 2015, digo, oye, ¿pero por qué os metéis en estos líos? Si este hombre solamente viene a hablar de plantas, si, bueno, que cada uno es muy libre de hacer con su salud lo que quiera, dejaré, si total, el efecto placebo servirá para algo, las oímos de todas. En general, todo el mundo, pues no te metas en líos. Bueno, mi mujer sigue diciendo que no me meta en líos, tengo que llamar cuando acabe la charla porque ya no se fía de que después de una de estas no me estén esperando para darme una paliza detrás. Si me correos amenazantes, sí, pero lo he dicho, me graban. Es broma. Bueno, pues ha habido una cosa que ya ha surgido mientras hablaba, que era que yo dije aquello de cuando entran los médicos y los farmacéuticos, a mí se me cae el boli, ya no quiero trabajar más. Y es que es verdad, al final para que todas estas cosas salgan adelante, para que problemas que sabemos que tienen lugar sean resueltos, ¿quién tiene que intervenir? Pues ahí yo no pinto nada. Yo podría intervenir en, bueno, algún día hablaré de la pseudociencia en el campo de estructuras porque tenemos las nuestras, pero como las casas en general no se caen, pues no se nota mucho. Son sutilezas, son muy aburridas, pero bueno, algo hay. Pero bueno, lo mío. Ahora, ¿quién de verdad tiene fuerza, quién tiene las herramientas para ser un agente de cambio? Pues por supuesto, los políticos, a través de la legislación. Los sanitarios, enfermería, medicina, veterinaria, también no nos olvidemos, no quiero dejarme a nadie, pues podólogos, fisioterapeutas, pero todo, ya sabemos, todo el ámbito de las profesiones sanitarias. Los jueces que, aunque no estemos, oye, ahora mismo, a mí se han puesto una multa de 600.000 euros siguiendo la ley del medicamento, que es del 99. Pero vamos, si no es de 2009, es de 2007, me da igual, o sea, no es que sea de antes de ayer, es una ley que podría haberse aplicado muchísimo antes y hasta ahora pues no se animan a intervenir. La verdad es que son, bueno, ya sabemos también lo que pasa cuando los jueces emiten estos veredictos de, pues como fue el caso de Mario Rodríguez, de el señor ya era mayorcito para saber si le estaban tomando el pelo o no, cuando una cosa tan claramente es una tomadura de pelo, el Estado no puede protegerle, es su problema. Bueno, ya habría bastante que decir, porque una persona enferma es una persona en situación de vulnerabilidad y el Estado está obligado a protegerle, por lo menos eso creo yo. Más, por supuesto, hoy los maestros, profesoras, sobre todo los pequeños, yo desgraciadamente tengo una capacidad de operación ya limitada sobre mis alumnos, ya pues muchos se afeitan, no todos, pero muchos sí. Y después, por supuesto, los padres. ¿De acuerdo? A esta es a la gente a la que hay que llegar. Entonces, nosotros, en esta intervención sobre estos agentes del cambio, ¿qué podemos hacer? ¿Para qué estamos aquí? Yo no estoy para cambiar las leyes, yo no estoy, bueno, yo soy padre, pero tengo un ámbito limitado de paternidad, tengo 2, con el resto no me dejan. Pues ahora lo que hacen, porque lo haría muchísimo mejor que mucha gente que conozco. Pero bueno, tengo mi margen de maniobra es muy pequeño. ¿Qué pintamos aquí entonces? Pues aquí voy a barrer un poco para casa, porque lo conozco mejor. Voy a hablar de él. Ah, bueno, no. Esto me pasa por creer que me sé las transparencias de memoria. ¿Qué hacemos aquí? Los escépticos estamos para defender la ciencia. La ciencia, que es la ciencia encarnada en ese señor de bata blanca y señor además,
en bata blanca y, no sé, a lo mejor un fonendo, si está con la medicina, o ese gran libro en el que están todas las respuestas y quien se salga del libro de las respuestas está equivocado. Mira, no. La ciencia se defiende, si algo tenemos claro es que la ciencia se defiende solita. Es un sistema con un mecanismo de autocorrección que a veces va más lento, a veces va más rápido, muchas veces se equivoca, pero a la larga siempre acaba produciendo conocimiento y produciendo conocimiento sano. ¿De acuerdo? Y cuando el tabaco, ahora mismo ya sabemos lo que pasó con el tabaco. O sea que no me digas, y cuando se descubrió lo del tabaco no fueron precisamente los acupuntores y los homeópatas los que demostraron que el tabaco era perjudicial para la salud. Nadie ha venido nunca desde fuera del ámbito de la ciencia para corregir algo que estaba pasando dentro. El otro día decía, las fluoroquinolonas y lo malas que eran las fluoroquinolonas y ahora se sabe que sí, y que lo han comprobado por científicos. A no venir un quiropráctico a hacer ensayos sobre fluoroquinolonas, seguro. Bueno, más. ¿Para qué estamos? ¿Para reírnos de los magufos? Qué manía le tengo a esa palabra. De verdad, le tengo mucha manía a una palabra. En general le tengo manía a las cosas que son obstáculos para resolver problemas. Pues soy ingeniero, soluciono problemas. Esa es mi vocación. Eso es lo que le decimos a los chavales para que se matriculen en la escuela. Los ingenieros solucionamos problemas. No, lo reiréis, pero es una gran diferencia con respecto a los de las ciencias básicas que pueden permitirse el lujo de generarlos. Los arquitectos generan problemas. Pero bueno, ¿y qué pasa entonces? Pues cosas que se ponen en medio de la solución de los problemas. Pues simplificarlos excesivamente. ¿Qué es un magufo? Magufo es una palabra que se inventó pues, para meterse con los que podían leer Cuarto Milenio, leer Cero, revistas de estas esotéricas, y entonces, donde se mezclaba magia y ovnis. Vale, era simpático. Hoy en día podemos llamar magufo a gente, o si se intenta llamar magufo, a gente como el director científico que lo tiene de Guarón. Hombre, magia y ovnis no lo veo. Pues este señor le puede llamar cualquier cosa, le puede ser cada uno le puede llamar lo que quiera, yo no le voy a llamar timador o estafador porque sería ilegal. Pero desde luego, si alguien que cree en los unicornios y que intenta hacer conjuros con velas, no es. Entonces ya no está separando ramas de pseudociencias o pseudoterapias muy diferentes dentro de un mismo ámbito. Y sobre todo, lo más grave, mete dentro del mismo saco al estafador y al estafado. Para mí, una persona que en un momento de debilidad porque está al borde de la muerte, o eso piensa, porque le han diagnosticado una enfermedad terminal, no puedo ponerlo al mismo nivel del tipo que le está intentando decir que con zumo de naranja se va a curar esa enfermedad terminal. Y sin embargo, pues la tendencia, los magufos dicen, los magufos hacen... No, perdón, estás encima insultando a una víctima. Eso no puede ser. Bueno, hay cada uno su nombre. Los hay que son charlatanes, los hay que son supersticiosos, los hay que son gente vulnerable, insisto, gente que ha sido timada, o gente que ha sido timada porque se creían más listos que los demás, pero el campo es amplísimo. Utilizar etiquetas que simplifican no lleva a ningún sitio. Además, tú le llamas magufo, ellos te llaman anticiencinazi, estupendo, ya tenemos dos facciones cuando quedamos para jugar al fútbol. Bueno, es eso, no concibo esto como una lucha entre facciones. Aquí pues hay unos problemas que hay que resolver y con el tiempo espero que acabemos resolviendo algunos. Darle zascas a los homeópatas, bueno, zascas es otra palabra, pues según voy entrecomillando, pues ya veis que no me hace mucha gracia. Hombre, pues esto lo hacemos por afición. Pero es que se ponen a tiro, es que lo están pidiendo. Es que cada vez que un homeópata hace una declaración, pues de repente sacan una carta diciendo le recordamos que los remedios homeopáticos sirven para complementar el tratamiento del cáncer, pero en ningún caso sirven para tratar el cáncer en sí. Y esto lo publican ellos en una declaración. O sea, me estás diciendo que no deje usted de ir al médico, pero hágame el favor y cómpreme las pastillitas, que están dulces. Es que es incomprensible. Bueno, ahí sigue. Esperemos cada vez menos. Salvar a los incautos de sí mismos. Aquí no venimos tampoco a salvar a nadie. Pero al final, el que quiera ir por una vía, adulto mayor de edad, pues lo hace. Yo no me siento salvador, ni siento que esté en una cruzada. Otra de las palabras, el lenguaje belicista es horrible. Las luchas igual. Si algo aprendido yo de cuando estudiando historia es que en las guerras siempre pierde todo el mundo. Esto no es una guerra. Aquí tenemos que ganar todos. Y eso pues, no es algo que sea propio de las cruzadas o de las guerras. Vamos a adaptar, vamos a aprender, pero no vamos a guerrear. ¿Sentirse más listos que los demás?
A ver, no, tampoco es eso. Desde luego, el que haga esto pues son ejercicios de autoindulgencia. Aquí es donde viene eso, pues, que también aparecía en el vídeo que colgué para calentar un poquito la charla. Pues sí, me he aprendido toda la lista de falacias. Entonces, esto que estás diciendo no tiene sentido porque es una falacia ad verecundiam. Es estupendo, coges el libro de filosofía, le haces una muesca, ya he detectado otra falacia. Eso es pura autoindulgencia por utilizar palabras no recomendadas para menores de 18 años. Salir por la tele. Esto lo digo porque me hizo mucha gracia, me acusaron. Lo único que hacéis es... además soy una persona que dice que está escribiendo artículos para demostrar que los escépticos no racionalizan, no razonan nada, que únicamente se dedican a repetir mantras y su objetivo último es autopromocionarse y tener un programa de televisión. Pues vale, estupendo. Sí, eso es lo que pensamos todos. Me quita el sueño salir por la tele. Me encanta también. Me gustaría saber cuál es el origen, lo siento, no lo puedo acreditar, pero eso ya sabéis. Lo que hacen los escépticos, lo que pensamos que hacemos, con la antorcha, lo decía la antorcha antes, lo que los periodistas piensan que hacemos, lo que la sociedad piensa que hacemos, lo que los homeópatas piensan que hacemos, esto tal cual, se llaman cicinazis, de lo que otros pirados piensan que hacemos, aquí devorando bebés, y lo que hacemos realmente. Gracias. Ahora en serio, por ejemplo, una asociación como el Círculo Escéptico. Su objetivo es dominar el mundo o recibir cheques de las farmacéuticas o intentar hacer de todo. El Bilderberg, me han dicho alguna vez que estamos metidos, que es una cosa. No. Asociación cultural, esto para empezar, asociación cultural, es decir, no estamos aquí ni para poner denuncias, ni tenemos dinero para ir a los juzgados, no. El Círculo Escéptico tiene como misión fomentar la práctica y el escepticismo, entendiendo por este el pensamiento crítico y racional como herramienta indispensable para la comprensión del mundo y la toma de decisiones en la vida diaria. Esto es lo que pone en los estatutos. Es fomentar pues, unas prácticas de pensamiento, es cultural. ¿No? Hay gente que no entiende la ciencia como cultura, pero es ahí donde estamos. No somos necesariamente, bueno, cada uno en su vida diaria haga lo que haga, pero no somos médicos, no somos profesores, no somos políticos, no somos jueces y tampoco es una asociación de padres. Si algo se puede decir que se hace es sembrar. Pues intentamos informar, intentamos ayudar a la gente a que tenga herramientas para informarse ellos mismos y a partir de ahí pues esperamos progresar. No sé, esto es mi opinión, voy a opinar mucho, estoy opinando mucho hoy sobre qué es el tipo de cosas que estamos haciendo aquí. ¿De acuerdo? Yo no voy a salir de aquí y voy a promulgar una ley, pero me gustaría que alguien que tenga de pariente un juez que te acabe de decir, oye, ¿por qué has ido al Escépticos en el pub? Pues se acaban enterando de que existe gente que se dedica a informar, a aprender, a enseñar sobre estas cosas. Muy bien, y a partir de aquí es donde vienen aquí viene la parte fuerte del libro. Si queremos cumplir con ese objetivo de fomentar el pensamiento crítico, de ayudar a tomar decisiones en la vida diaria, tenemos que afrontar una serie de retos. Los retos los voy a dividir en 3 grupos, pues así conceptuales, para hacerlo un poco bonito. O sea, si no clasificamos las cosas no nos quedamos tranquilos, como con las etiquetas. Pero vamos a hablar quiero hablar de los temas, quiero hablar de los métodos y quiero hablar de los espacios. Los temas, uno de los grandes. ¿Qué pasa con las farmacéuticas? Bueno, este es de los temas que, sinceramente, damas y caballeros, autocrítica, lo tenemos descuidado. Sus motivos tiene, pero lo tenemos descuidado. ¿Cuál es el problema de tener estos temas descuidados sobre todo? Pues que aparecen libros como este de Medicinas Mortales y Crimen Organizado. Vamos a ver, hay un paso muy grande de la industria farmacéutica hacia algunas cosas mal, mejor muchas cosas mal si queremos, y hay que solucionarlas a decir, pues caer en esa idea de la farmacia lo único que quiere y por eso nos enferman y las vacunas y meterse dentro de la madriguera del conejo blanco. Volveremos sobre los conejos blancos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema? Que nos están comiendo el terreno. Esto es un punto en el que los escépticos tienen que pedir pruebas. Escépticos, Ben Goldacre, Bad Pharma. Libro que curiosamente, también en otra corriente de pensamiento, hay gente que le echó en cara que criticando a las farmacéuticas le estás dando argumentos a los que critican a la farmacia. Oye, no, las cosas en su sitio. Bad Pharma me gusta porque la postura de Goldacre es totalmente constructiva. Después de Bad Pharma montó All Trials, que es una asociación
a la que se pueden hacer donaciones, que lo que hace es presionar para que se publiquen todos los ensayos clínicos, los resultados de todos los ensayos clínicos, los negativos, los positivos, entonces, y hacerlo obligatorio. Y poco a poco, pues en el Reino Unido han avanzado bastante. Y bueno, pues algún día, porque desde luego si todo el mundo tuviera acceso a los datos, y hoy en día además con la capacidad de gestión de datos que tenemos, pues a los datos lo menos cocinados posibles, bastantes cosas, bastantes de los escándalos que han sucedido últimamente no habrían tenido lugar. De manera que esto es un terreno que tenemos descuidado, insisto, no quiero que nos salgamos todos de aquí y nos matriculemos en farmacia en la UNED, pero allá algo habría que hacer. Más, la economía, la política, estos son temas que nos dan tanto miedo. Oye, hay escépticos metidos en economía, por ejemplo, pues José Luis Ferreira, que además ha estado aquí. Bueno, pues es un campo que también pues, nos da yuyu. Hombre, para empezar, porque la economía es una ciencia, vamos a partir de la base de que es una ciencia, parte de unos postulados que son discutibles, ¿de acuerdo? Pero desde luego tiene un corpus y tiene una forma de generar el conocimiento que intenta ser científica, eso desde luego. Entonces, si partimos de unos postulados de los que estamos de acuerdo, deberíamos llegar todos a las mismas conclusiones. La cuestión es ir avanzando en esos postulados e intentar sacar de la opinión. Ahora mismo, ¿tenemos que invertir más en pensiones? ¿O tenemos que subvencionar la electricidad? ¿O tenemos que comprar más armas? O eso, no hay, en realidad, hoy por hoy, herramientas objetivas para decidir una cosa u otra. Afortunadamente, para eso tenemos la democracia y vamos a lo que al final llegamos a deberíamos tender a un equilibrio de intenciones. Pues todos los ciudadanos, basándose en criterios que no son científicos, toman decisiones juntos. Pero eso sí, si tenemos una base objetiva para tomar una decisión, ¿por qué vamos a renunciar a ella? Entonces, pues se supone que según vaya progresando la economía como ciencia, por ejemplo, a mí este libro me encanta, el Spirit Level, que dice ¿por qué mayor igualdad hace a las sociedades más fuertes? Es bastante tremendo, ha recibido sus críticas también, pero también han sido contestadas. Ha habido un diálogo pues, tanto en escala de libros, como de prensa general, como de documentación científica. Pero básicamente en este libro, Wilkinson y Pickett lo que hacen es demostrar, en la medida en que es demostrable, que a partir de un cierto nivel de ingresos, o sea, pues se marca un umbral con un PIB per cápita de unos $25.000, o sea, en los países en los que el PIB per cápita es de $25.000 para arriba, en países donde ya son primermundistas, están civilizados, la mayor fuente de problemas es la desigualdad. Pero fuente de problemas, estamos hablando aquí de problemas de género, problemas de salud, problemas de violencia, hacer una colección de problemas sociológicos y van correlacionando, y además con los datos en bruto. Uno puede ir a la página web de estos y bajarse las colecciones de datos para manipularlas si no quiere y ver de dónde lo han sacado. Es un ejercicio ejemplar. Es decir, deja bastante claro, y la crítica posterior también lo hace, que un montón de los problemas que tenemos hoy en día se resolverían tendiendo no a mayores ingresos, ni a mayores PIBs, ni a mayores inversiones necesariamente, sino a mayor igualdad. Bueno, esto, hoy, para mí, si yo me dedicara a la política económica, lo estaría utilizando como un dato objetivo mientras alguien no me venga con una demostración en contra. Pues esto es algo que tenemos que promover. En política, la política mucho más complicado, pero también se va trabajando. Este es de las ramas que me he puesto yo de deberes, este lo tengo, pero no lo he leído. De todas maneras, Iñaco dice que está muy bien, así que nos vamos a fiar de él. Iñaco y yo somos pinqueristas, también somos estos optimistas estructurales que pensamos que a fin de cuentas todo va mejor. Y eso es la postura de Pinker. Entonces ahí tenemos un sesgo de confirmación, pero bueno. Pero se va trabajando ya en política basada en evidencias. Mucho más complicado, pues todos sabemos que en las decisiones políticas la objetividad juega relativamente poco, pero igual vamos a ir intentando ponerle terreno a lo que forma parte de la opinión o lo que tenemos incertidumbre y basarnos en cosas más objetivas. El cientificismo, el solucionismo tecnológico. Este es otro de los asuntos en los que tendríamos que estar los escépticos en punta de lanza y nos estamos quedando atrás. ¿De acuerdo? Este libro está bastante bien, es el de Goodrich y Liucci, escépticos, autodefinidos escépticos, no escépticos de los escépticos, estas cosas, pero que han publicado una colección de ensayos, además de autores desde gente que va de filosofía de la ciencia hasta filósofos epistemológicos, científicos. Liucci además es biólogo y
y filósofo, las dos cosas, últimamente le da más que hablar a la filosofía, intentando analizar el problema del cientificismo. El problema del cientificismo lo podríamos definir como si nos fiamos demasiado de la ciencia de la solución, como fuente de la solución a todos nuestros problemas. Bueno, pues igual que decíamos antes, así en política, economía, pues no hay cosas que hoy por hoy no se pueden resolver con evidencia empírica. Obviamente habrá muchas otras cuestiones que todavía no podemos resolver con evidencia empírica. Ahora, el problema del cientificismo, tal y como se está tratando hoy en día, es que se lanza como un insulto. Como un insulto para decir, es que tú solamente crees en la ciencia. Es otra expresión que me horroriza, de creer en la ciencia. Bueno, no es que crea en la ciencia, es que muéstrame una fuente de generación de conocimiento que haya sido mejor que la ciencia en toda la historia de la humanidad. Que eso es algo en lo que están de acuerdo todos los autores del libro, incluso los que hablan de un excesivo cientificismo en la sociedad. Empiezan con una de estas, no sabré decirlo en castellano, un disclaimer de esto, diciendo, vaya por delante que no ha habido mejor manera de generar conocimiento práctico en la historia de la humanidad que la ciencia, por supuesto. A partir de ahí se hablan más cosas, pues, incluso en temas que son un poco ya incluso ontológicos, por decir, es que si tenemos herramientas imperfectas para adquirir el conocimiento, como son nuestro cerebro, nuestros ojos, el conocimiento que adquiramos nunca podrá ser exactamente, bueno, vale, pero los móviles funcionan. Pues ahí estamos, pero no, el caso es que tenemos que analizar aquellas situaciones en las que a lo mejor un acercamiento con evidencia empírica y datos no es el mejor acercamiento. Pues, tal vez es algo que tenemos que analizar, pero como antes, para no dejarle el campo a los que lo van a utilizar pues solamente como un insulto para enrocarse en una posición claramente acientífica. Cuando un homeópata te llama cientifista, dice, oye, pero si vosotros estáis todo el rato diciendo que sois una ciencia, ¿de qué te estás quejando? Dice, bueno, pero es que hay más cosas, explícamelo. Son muy divertidos. Problema general, que además es común a todo lo que estaba comentando. El problema de la fruta demasiado baja. Este bonito, de señal. El low hanging fruit, la fruta que cuelga abajo. Si nosotros vemos un árbol lleno de frutas y pasamos al lado, ¿a por qué vamos? A por la fruta que está más baja, a la que nos es más cómoda, a los homeópatas. Normal. Pero aquí no estamos pidiendo lo que decía antes, que la gente se ponga a estudiar para poder dar unas charlas estupendas o salvar el mundo. Pero ¿cuál es la realidad? Porque los que estamos aquí somos de una asociación cultural, tenemos estaciones muy diferentes y oye, pues cuando nos invitan a hablar de estas cosas, hablamos entre nosotros, hablamos de lo que sabemos y de lo que hemos podido aprender. Y aquí es donde aparece lo que yo llamo la pirámide de la pseudociencia. Pues eso, de terraplanismo. ¿Quién puede hablar de terraplanismo? Pues cualquiera con 2 dedos de frente y que haya visto un barco desaparecer por el horizonte. Me acuerdo de la historia de la Tierra redonda, pero no, que la Tierra redonda se sabe desde antes casi de existir la palabra escrita. O sea, lo de que fue Colón el que dijo que la Tierra redonda es un mito como cualquier otro, además tenemos el culpable es Washington Irving que lo metió en un relato, y a partir de ahí pues se propagó el mito de que antes de Colón la gente pensaba que la Tierra era plana. Pues no, interesantemente la gente piensa que la Tierra era plana desde el siglo XIX, así que estamos apañados. Es un claro atraso. Reiki. Pues para criticar el Reiki tampoco hace falta ser muy despierto. Estas energías que fluyen, y mucho más desde que los reikistas empezaron a viajar en el tiempo. Porque ahora ya sabéis que las energías del Reiki se pueden enviar hacia adelante en el futuro o hacia el pasado, ¿no? Cosas maravillosas. Ojalá funcionara, de verdad. Sería maravilloso el mundo si esto funcionara. La homeopatía, pues eso, pues igual con unos conocimientos muy básicos de química, nos sirve para desmontarlo. La acupuntura ya empieza a ser más complejo, porque ahí empezamos a entrar en una zona en la que, claro, tomar una pastillita de azúcar en realidad no te hace nada. Clavarte una aguja algo te hace. Te puede distraer, por ejemplo, de otros dolores que tienes, o te puede relajar un nudo en el punto en el que te está clavando la aguja. Entonces, la noción de que la acupuntura no hace nada es contraintuitiva, pero sí que hace. Ferenc llama a la acupuntura la pseudoterapia más placebogénica, porque es exótica, es milenaria, implica contacto, implica dolor y ¿cuál era el otro rasgo? No me acuerdo. Supongo que es muy cara, eso es de las cosas que también pesan bastante. Tiene todo
todo un teatro, lo llamaba además Vicente Baus el teatrillo de las agujas, tiene todo un teatro alrededor que está muy bien montado. A partir de, bueno, pues eso, ya discutir con acupuntores que están despiertos es bastante más complicado, porque además han generado un corpus pseudocientífico, pero publicado, que dominan, bastante más que los homeópatas, por cierto. Después ya, pues, abusos de la industria farmacéutica, bastante más complejo, porque para empezar tendríamos que partir de datos que realmente no tenemos, y por último en la pirámide pues está política, y me pongo la política de manipulación de masas porque es algo que para poder atacarlo primero tendríamos que estar seguros de que no estamos siendo sometidos a ello, y es bastante complicado, porque al final estamos manipulados por los políticos utilizan argumentos retóricos para convencernos de las cosas, tenemos la publicidad, al final, y el sesgo de confirmación es muy potente. Escuchamos lo que queremos oír. Entonces, asegurarse de que uno está en un nirvana desde el que está mirando objetivamente todo el entorno político y a partir de ahí empezar a criticar, entonces lo dicho, no estamos aquí, necesitamos a más gente. Desde luego, a mí me encantaría tener muchas más charlas sobre cosas de estas, de gente que entiende de esto y que no viene pues, a vender su libro. O sea, a mí que no me traigan a Pablo Casado para hablar sobre críticas a la manipulación de masa, porque sé, pues que no. Entonces, es mucho más complicado. Pero bueno, esos son deberes que nos podemos poner si tenemos tiempo de hacer deberes, que normalmente no los tenemos. Y bueno, lo que no podemos hacer, desde luego, es, en general, los que vienen criticando que no hacemos suficientes cosas de estas, pues son los que están mirando la obra, ¿de acuerdo? Spider-Man, cuando los ves así, enganchados a la verja, mira, Spider-Man mirando la obra. Pues eso, si uno quiere mirar la obra, yo honradamente, y también por aquí me viene la vocación, prefiero estar en la obra, es mucho más entretenido y al final queda algo que has construido. Esto en cuanto a temática. El método. ¿Qué hacemos los escépticos? Aquí estamos, pues los escépticos en el pub Compostela, otros escépticos en el pub, algunos se llaman enigmas y birras, bueno, pues hay gente de mi asociación que prefiere llamarlos así, la revista El Escéptico, publicada por ARP, Sociedad para el Avance de Pensamiento Crítico, el Skeptical Inquirer, que es la revista decana de estos asuntos, que publica el Comité para Investigación Escéptica, otras actividades, pues como las regeifas, que son aquí en Santiago, en cuyo origen pues, tuve el honor de participar también. En Coruña tenemos el mes escéptico, hacemos estas cositas. Ya está, llegamos a fin de año y en el mail que le enviamos a los asociados decimos, hemos hecho todas estas cosas. ¿Esto sirve para algo? Esta es la pregunta. Para empezar, algunas de las cosillas que nos pasan por la cabeza. Es que os metéis mucho con la gente, es que las risas. Yo preguntaba por ahí en un tuit, dice, ¿esto de insultar sirve? Pues lo primero la primera impresión es no hay que insultar a la gente. ¿Y por qué? No estoy diciendo, bueno, de hecho mi transparencia siguiente es esta, sabéis el botón de pórtate como un gilipollas, no te comportes como un gilipollas. Pues, ante la duda, mejor darle al botón de la derecha, ¿de acuerdo? Y no portarte como un imbécil y ser educado. Pero es que la pregunta es válida. Cada vez que dice, es que os estáis metiendo con la gente y esto no sirve para nada. ¿Y eso, verdaderamente, cómo lo sabes? Nos gustan los datos. No tenemos datos. Obviamente, cuando yo estoy metiéndome con alguien, a esa persona, pues en ese momento se va a enfadar. ¿Qué pasa 5 años después? ¿Qué pasa con la gente que estaba viendo cómo me estaba metiendo con él? ¿Qué ha aprendido de eso? ¿Me ha visto como un gilipollas o se queda después con el rum rum? No está claro, es lo que quiero decir. Yo seguiré evitando, por supuesto, yo que no consiento de ninguna manera, que decía antes que es atacar a las víctimas. Eso que dice, bueno, pues el que compra homeopatía es imbécil. Y bueno, pues lo sabrá más listo que tú y lo sabrá menos, pero no es la idea. Curiosamente, se ha trabajado poquísimo sobre esto. El único paper, y además de calidad dudosa, que aparece por ahí, es uno que he escrito en Hungría, donde se alimentaba con teoría de la conspiración a diferentes grupos. A unos se les daba, pues se inventaba una teoría, los húngaros tienen un problema con el antisemitismo y el comunismo, todo mezclado ahí, y entonces pues era una teoría que se habían inventado, y se alimentaba pues, de una forma más o menos aséptica. Y después a otros se lo contaban de una forma empática, a otros ridiculizando esa teoría y a otros pues presentándoles de una forma racional porque esa teoría no podía ser cierta. Y luego el mayor, desde la presentación original de la teoría a luego los argumentos expresados de cada una de las maneras, lo que más éxito tuvo en este ensayo fue presentarlo de una manera racional, pero presentarlo de una forma ridiculizante
superó a la forma empática, o sea, apelar a los sentimientos. Aquí hay trabajo que hacer, ¿de acuerdo? Además es que lo vemos, si al final, curiosamente, como dije antes, y me fastidió, porque además el que estaba en esto dice, pero de verdad que es que nos van a dejar de tomar en serio si hacemos tanto cachondeo con la homeopatía, el día de pregunta bolón, nos van a dejar de tomar en serio y esto va en serio. Bueno, pues funcionó, entonces ahí me la envaino, y dice, oye, me dio mucho que pensar, ¿de acuerdo? Entonces, ahí lo dejo. No, el insulto quizá no, pero ¿por qué? Mejor que el insulto, la teoría de la inoculación. Aquí sí que estamos. ¿En qué consiste la teoría de la inoculación? Pues es una idea basada en las vacunas, inoculación, es como el inoculation de los sajones. Es posible inmunizar a los individuos frente al ataque persuasivo. Exactamente, como te intentan convencer de algo que no es muy coser, te puedes defender de ello si te han inoculado antes. ¿En qué consiste esta inoculación? Exponer a la gente a una forma debilitada de ese virus, en este caso pues de esa superstición, de esa pseudociencia. Os juro que yo hago estos experimentos en casa con mis hijos. Hoy le estaba hablando con mi hija de la tontería que es lo del gato negro. Bueno, no venía a cuento, fue por otra tontería, pero bueno, se lo dejas caer y dice, bueno, pues todas estas cosas que parece que son verdad o que la gente cuenta que se llaman supersticiones, en realidad hay que pensárselo mucho antes. Y pues sí, pues hay que, ya se acabó la conversación. Versiones debilitadas. Cuando una persona que no está en esto dice, la homeopatía es eso de las plantas, ¿no? Vale, no sabe lo que es la homeopatía. Aprovechamos. Sí, lo siento, estoy hablando mucho de homeopatía, pero es que es un ejemplo con el que creo que estamos todos familiarizados, pero esto por supuesto es aplicable a otros campos. Si queréis, la acupuntura mejor. La acupuntura sí que funciona, es la acupuntura. Sí, claro, la acupuntura, porque tenemos todo el cuerpo recorrido por 7 meridianos, que todos hemos visto cuando te abren en CSI, en la serie, aparecen los 7 meridianos, o cuando te pasan, no sé, porque circula una energía. ¿Qué energía? Macho, la energía se mide en julios. Lo podemos medir con ensayos. ¿Dónde está esa energía? No, pero es que en algunos casos tú tienes un dolor gástrico más de fuego, o más de tierra, o más... Ahora mismo que van a meter, y están intentando meter las enfermedades reconocidas por la medicina tradicional china en la clasificación internacional de enfermedades, y ¿qué decía? Ictericia del yin, ictericia del yang. Bueno, pues esto se le cuenta a alguien que todavía no está muy metido y ahí le queda. Es muy interesante porque además si va más allá de los argumentos de ese tratamiento. O sea, una persona a la que inoculas acerca de la acupuntura, después está a lo mejor más preparada para cuando le intenten convencer, cuando vengan los que son peligrosos de verdad, los de la bioneuroemoción, por ejemplo. Pues ahí tiene una barrera, es decir, entra en el cerebro. Curiosamente, esto que no es aplicable a todos los campos, hablamos de inteligencias múltiples y cosas de estas, pues en este caso sí que se manifiesta. Por eso, pues, ya he puesto papers, estoy poniendo referencias, no podían faltar papers. La cultura científica, otra cosa interesantísima. No falta nunca el genio que dice lo que tenía que haber es más ciencias en el colegio, o teníamos que, de verdad hay poca cultura científica y si todo el mundo tuviera más cultura científica, entonces todos estos problemas no aparecerían. Curiosamente, bueno, esto es un metaanálisis que hicieron, metaanálisis, este aspecto sí que está estudiado, la teoría de la inoculación también hasta el nivel de metaanálisis. Esto ya quiere decir que tenemos muchos datos acumulados. ¿Cómo se manifiesta el conocimiento científico en la postura frente a un conocimiento pseudocientífico? Al final lo que hicieron fue recopilar un montón de experimentos en los que se le hacían a las personas preguntas de este tipo. ¿El oxígeno que respiramos viene de las plantas? ¿Funciona el láser enfocando ondas sonoras? ¿Los tomates que comemos contienen genes? Famosísima. ¿Es posible transferir genes animales a plantas? Entonces, con este tipo de preguntas se hace un baremo de más o menos cuál es la cultura científica de esta persona. Y después la actitud hacia la ciencia. ¿Creemos demasiado en la ciencia y no lo suficiente en los sentimientos y la fe? ¿Es aceptable introducir genes humanos en bacterias para producir vacunas? ¿Los organismos genéticamente modificados atentan contra el orden natural? Bueno, pues, ¿solucionará la ciencia los problemas ambientales? Son preguntas más o menos emocionales, pero que ya denotan una actitud ante la ciencia. En teoría, el que tenga mucha cultura científica debería tener una actitud positiva ante la ciencia, si la conoce bien. Están dando a Seth para que te hagas una idea de ti. Vale, lo que pasó después les sorprenderá. Gracias. El nivel general de educación, conocimiento científico y cultura científica son, en el mejor de los casos, modestos predictores.
Influye muy poco. Personas con muchísima cultura científica pueden tener una actitud muy negativa hacia la ciencia. Oye, que acaban de firmar una carta, 600 personas defendiendo la homeopatía ante el Ministerio de Educación, y más de la mitad son médicos y bueno, directores de sus clínicas y cosas de estas. No se les puede decir que sean incultos ni que no hayan estudiado ciencias nunca. Ahí están. Bueno, e incluso, y esto ya es más grave todavía, si tienen relevancia política, entonces esta asociación desaparece completamente. Ya puedes tener una cultura científica brutal, que si tu opción política defiende que los transgénicos son peligrosos, te da exactamente igual. Desaparece. Incluso se polariza más. Se polariza con las líneas políticas. Esto es tremendo. Esto es para hacer examen de conciencia cada uno, para bien y para mal, ¿eh? Nos creemos también que somos objetivos. Si tú ya te has alineado con una determinada línea política y crees que eres objetivo, háztelo mirar. Ahora viene una muy buena. No se trata de que el público que ve los programas o que asiste al festival, hablando de un festival científico con muchas charlas, aprenda ciencia así. Se trata de que la ciencia tenga una mayor presencia en el espacio público para de esa forma prestigiarla. Aquí lo que está diciendo esta frase es que la gente puede ir a eventos como cosas como estas, o un Naucas, o algo así, pero qué bien que estamos comunicando de ciencia a la gente. El señor que ha dicho esto, la señora que ha dicho esto, pues dice que eso da igual, que son maniobras publicitarias para prestigiar la ciencia. ¿Quién puede ser el odiador de la divulgación científica que ha dicho esto? Juan Ignacio Pérez Iglesias, es el padre de Naucas. Lo dice así, claro, lo que quiere. Bueno, el artículo en el que además no está, por si alguien cree que está sacado de contexto, pues es un artículo que publicó en Metode que hablaba sobre impacto de la divulgación. ¿Qué impacto? Pues a Jacobo normalmente le produce bastante repelús hablar de la evaluación del impacto de las actividades de divulgación científica, a cuánta gente le hemos enseñado cuántas cosas. No. Lo mejor es lo que han conseguido este año: llenar el Palacio Euskalduna. Eso sale en los periódicos, sale en la televisión, la gente lo ve y dice, oye, estos tíos han llenado el Palacio Euskalduna. A mí me gusta más, pues eso, lo que decíamos antes, ¿por qué no te quedas esta noche y nos vamos a una rave party? Dice, no, porque voy a un Escépticos en el Pub. Dice, hay una cosa por ahí que se llama Escépticos en el Pub, y esta persona que es amiga mía, pues va a estas cosas. Es otra cosa. Con esto que estoy diciendo, sí, me da igual que vengáis aquí. Yo lo que quería era pues que aparezca en redes sociales y que de vez en cuando, pues sí, quiero salir en los periódicos, pero no quiero salir en los periódicos porque me guste mi cara, ya la veo todos los días en el espejo, sino porque cuando estas cosas salen en los periódicos es cuando de verdad empiezan a cumplir su función. Es cuando tenemos, cuando de verdad empieza a prestigiarse el pensamiento crítico. Pues esto igual. Entonces, cultura científica, pues sí, pero no solamente. Más, otra de las grandes preguntas: ¿cómo convenzo yo a la gente de que les están timando? ¿Cómo puedo convencer a alguien de que esto es pseudociencia y que le van a robar el dinero o que va a perder la salud? Es complicadísimo. Para empezar está lo que esto es una de las referencias típicas también en Heinrich Reifler: la confrontación sienta muy mal. Bueno, no estoy hablando tampoco del ridículo, es puramente la confrontación. Que te digan, estás equivocado, aunque te lo digan con todo el cariño del mundo, a todos nos sienta de pena. Y eso pues está medido también. En cambio, narrativas y anécdotas personales son persuasivas. A nosotros nos gusta hablar de datos. Es que tengo un paper, es que tal, es que metaanálisis. Esto es una falacia ad verecundiam. No. Es que a mi vecina le pasó. Es que no has visto la noticia en el periódico. Es duro. Esto es duro para pues, la gente que tenemos una formación más o menos científica que nos gusta. No, a mí es que me gusta explicar 2 más 2 son 4 y a partir de aquí vamos construyendo. Bueno, pues hay que asumirlo. Además, estas son herramientas que se manejan muy bien desde el lado de la pseudociencia. No sé si visteis el otro día el programa de 4 de los Estímulos Milagros, también salió aquí en mi pueblo serrano, pero era espeluznante ver las herramientas que utilizaban para venderle colchones que limpiaban la radiación electromagnética a señores mayores y que se supone que iban a eliminar toda la radiación electromagnética con la primera orina de la mañana. Sí, tal cual, Pero los tenían encerrados 2 horas en una sala en un hotel prometiéndoles que les iban a regalar una garrafa de aceite al final y en medio les metían miedo de todas las maneras posibles, de la carne de gallina. Bueno, pues es eso. Hay narrativas, anécdotas, son más persuasivas. Esto es una herramienta que tenemos que conocer. Luego ya cada uno decidirá si la usa o no. Pero con los ambientes politizados hay que incidir en la credibilidad de las fuentes.
Por ahí, nuevamente, estamos hablando de lo que no nos gusta. Oye, pero meterte con la credibilidad de la fuente es un ataque a la persona, no al argumento. Es lo que funciona. Y también, a la hora de dar explicaciones, mejor dar explicaciones sencillas que no decir, espera, te voy a contar aquí un tratado, vamos a empezar, la homeopatía, que bueno, vamos a empezar con microbiología. Después del manual de microbiología para la farmacopea, no va así. Pues mejor explicaciones sencillas de los mecanismos. Hay un par de publicaciones chulísimas, esta es una pequeña maravilla. Cook y Lewandowski son dos señores que se han dedicado sobre todo a estudiar por qué la gente no cree en el cambio climático, o no quiere creer en el cambio climático, y han aprendido una barbaridad. Bueno, entonces, han escrito esta guía, está en castellano también, está en varios idiomas, no sé si lo veis por ahí, pero bueno, si no lo puedo sacar después por Twitter de alguna manera, es sks.to/debunk, pues eso, como refutar mitos. Y es una guía bastante breve, con gráficos, bastante bien explicada, donde dice algunas cosas, pues, por ejemplo, atención a los efectos indeseados, al retroceso, al backfire, pues por familiaridad. Cuando la gente ha oído muchas veces una cosa, le suena a que es cierta. Entonces, si tú le estás repitiendo muchas veces a alguien y dices, no te creas que las vacunas son malas, no te creas que las vacunas son malas, lo que le puede acabar llegando es el mensaje de hay quien piensa que las vacunas son malas. Y eso es un retroceso. Por exceso. No hay que machacar, tampoco hay que caer en la abundancia de datos. Mejor mecanismos simples. Por cosmovisión. No hay que ir nunca a una persona y decirle algo que atenta contra su manera de ver el mundo. Por lo menos de buenas a primeras. Hay que tener cuidado. Pues. Entonces, es otra de las cosas también a tener en cuenta. Refutaciones efectivas, hechos centrales, advertencias explícitas, explicaciones alternativas, tiene que tener todos estos componentes, y gráficos. Esto recomiendan muchos gráficos. Hay otro libro muy reciente, yo creo que por hoy debo ser el único en Galicia que lo ha leído, pero me lo voy a poner otra medallita, no, pero me lo recomendó un guiri, escapando del agujero del conejo. Mick West es el administrador y el fundador de Metaboom.org, es una página con foros donde sobre todo lo que se dedican es a hablar de mitos como lo de las Torres Gemelas, si fueron derribadas por gente de dentro, hablan mucho de chemtrails también, hablan de mucha teoría de la conspiración. Y después de muchos años, porque él en realidad era programador de videojuegos y ahora pues se dedica sobre todo a escribir, pero sobre todo a través de experiencia, relativamente poco documentado, resume en 3 puntos. Si quieres convencer a alguien de algo, si quieres sacarlo de la madriguera del conejo en la que se ha metido esa persona, vas a necesitar, lo primero, explicaciones. Tienes que dar información útil, lo llama además. Pues eso, hay que construir en positivo, más que desmontar lo que se cree. Cariño y tiempo. Bueno, o sea, lo que se nos podría haber ocurrido a cualquiera de nosotros. Desgraciadamente, no hay bala de plata para convencer a la gente. Son las cosas, pues hay más herramientas, menos, puedes estudiar más sobre los retrocesos, pero lo que hay es lo que nos imaginamos. Ya termino con espacios virtuales, los medios. ¿Dónde hacemos esto? Pues tenemos que copar los medios también. Hay que ocuparlos porque aparecen estas personas que en un momento dado pues pueden hacer muchísimo daño. Hay que tener en cuenta que las noticias falsas, y esto también se mide, se difunden más deprisa. Ojo, hay otra cosa que también dice, si hay más programas pseudocientíficos, o si hubiera más programas de ciencia y menos y no se le diera tanto bombo a determinadas terapias en otros programas, a lo mejor no. Es al revés. La exposición a programas pseudocientíficos es un predictor de las creencias pseudocientíficas, pero no se ha comprobado que las creencias pseudocientíficas vengan de esa exposición. A lo mejor estamos invirtiendo términos ahí. Básicamente, si hay programas pseudocientíficos en la tele es porque a la gente le gusta y los pide, pero no es porque sean ellos los que hacen la promoción. Y además, interesantemente, esto pues Carolina Moreno, con el grupo de Science Flows en la Universidad de Valencia, ha hecho unos trabajos chulísimos. Se ha comprobado que en España, específicamente, no hay relación entre frecuencia de publicación de noticias y el uso de las medicinas alternativas y complementarias. Que no lo hay, que no existe esa correlación. Básicamente lo que han encontrado es que la forma en la que de verdad se difunden es el boca a boca. Entonces, ¿tenemos que centrarnos en criticar el programa de Iker Jiménez? Sí, ya se irá solo cuando sea necesario. ¿De acuerdo? Como los toros, no hace falta prohibirlos. Tú quítale la subvención y ya verás cómo se acaban yendo solitos. Pero pues esto igual. Habrá que reducir el interés, pero la solución no va a ser eliminar de la televisión todo lo que huela. ¿De acuerdo?
Bueno, esto son resultados del proyecto Estenas, lo quería poner aquí. Este es el proyecto de Carolina Moreno que os comentaba antes. Ahora mismo tienen en marcha otro que ha sido apoyado, y ahí estamos también con bastante orgullo, pues, por todas las asociaciones que nos sabemos mover en estas cosas. Es el proyecto CONCISE, que es un proyecto que va a investigar la generación del pensamiento pseudocientífico a través de unas reuniones y de encuestas, que a escala internacional, en colaboración con varias universidades. Una cosa que nos hace bastante ilusión. Espacios públicos, podemos adoptar también dos posiciones, o bien pues declararlos zona libre de charlatanes o hacernos los locos. Aquí yo soy más bien de esta postura, pero tampoco voy a decir que tengo argumentos objetivos para decir que hacerse los locos no sea lo mejor. Aún estamos en una base experimental. También diré otra cosa, si no nos hubiéramos quejado tanto de Pamies cuando venía y la gente decía, pero déjale, si solamente lo único que vais a hacer es darle más publicidad, te vale, pero hoy no le habría cascado una multa de 600.000 euros si no hubiera sido por todo lo que hemos hecho antes. De manera que al final vamos aprendiendo y veremos qué es lo que... A ver si conseguimos saber qué es lo que hay que hacer en cada caso. Por último, las universidades. Esto sí que es un espacio que hay que ganar. El principio del fin de la homeopatía en España lo marcó el cierre del máster de la Universidad de Barcelona. Los primeros movimientos en las universidades fue Alberto Fernández cuando consiguió que eliminaran el máster de bioconstrucción en la Universidad de Girona. En la Universidad de Valencia todavía aparece en este gráfico, pero acaban de eliminar 7 másteres. Aquí tenemos una rémora, que es hay que quitar el máster de terapias naturales, pero seguimos adelante con el máster de acupuntura y moxibustión. Oye, 4.000 euros por alumno, pues no es algo de especial, ¿eh? Bueno, pues eso. Aquí es un campo donde sí que creo que tenemos que intervenir. Aquí os voy a contar otra cosa chula. Es que además de todas las cosillas que me decían antes, soy vocal del Comité de Ética de la Universidad de La Coruña. Y antes del verano, aquí siempre lo digo, me habría gustado decir, tuve que batallar y convencí, peleé, que va, estaba todo el mundo de acuerdo, fue demasiado fácil. Pues se dice, ¿por qué no sacamos una declaración? Y todos entusiastas. Joder, dejadme un poco de ética aquí, que luego tengo que contar unas charlas. Pues nada. Y al final pues, se redactó un posicionamiento, declaración sobre la pseudociencia, que se aprobó en Consejo de Gobierno en junio de 2018, aquí donde se dice, pues, se rexeita a pseudociencia y concluye que la Universidad de La Coruña non debería amparar ninguna afirmación ou práctica que contradiga a súa obriga de garantía de integridade científica e académica, aquí viene lo bueno, en todas as actividades que fagan uso do seu nome, a súa imaxe ou as súas instalacións. Todo lo que esté relacionado con esto, no queremos saber nada con ello. Y el que se meta en estas tiene que dejar muy claro que está fuera del ámbito de la universidad. Y va pasando y bueno, no voy a entrar en casuística ahora porque si no, aquí Manuel me va a regañar más todavía. Hay que acabar. Pues, ¿por qué ocupamos estos espacios? Por lo de siempre, es decir, si queremos conseguir algo, tendremos que llegar de alguna manera a los que efectúan el cambio y tenemos que buscar cuáles son las mejores herramientas, cuáles son los temas en los que queremos incidir, cuáles son los espacios en los que tenemos que actuar. No lo tenemos nada claro, hay que ser humildes, estamos aprendiendo, esperemos saber un poquito más cada día y no caer solamente en ejercicios de autoindulgencia. Y solamente para cerrar, pues eso, sí tenemos haters, tenemos muchos haters y además somos súper criticones. Yo soy muy mala persona, o sea, yo quiero que lo sepáis, cuando yo estoy ahí sentado y hay alguien dando una charla más pendiente que lo que están contando, estoy diciendo yo lo diría de esta manera, yo lo diría de aquella otra, pero claro, es que llevo 20 años dando clase y es un vicio, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que después me lo callo. A mí básicamente el 90-95% de las cosas que se hacen en el mundillo de los estéticos no me gustan directamente. O sea, yo entraría en Twitter y tú te estás equivocando en esto, tú te estás equivocando en lo otro, esto no se dice así, esto se explicaría mejor de otra manera. Cuando digo algo es solamente a los amigos y con cariño y con voluntad constructiva. Y esto es algo que ya os pido. Cuando veáis a alguien que está remando en la buena dirección, si queréis ayudar, ayudad. Pero no empecéis a criticar con el remo se coge de la otra manera. Deberías estar dando paradas con las dos manos. Estar mirando al infinito y tenías que centrarte más. No es el ritmo adecuado. No. Los que están remando en la buena dirección, hay que ayudarles. Pues estamos todos en esa dirección y es algo que tenemos que tener bastante claro. Y eso es lo que me da pena a veces. Pues hay gente que anda por ahí que se dedica a criticar lo que están haciendo otros, cuando en realidad quieren llegar al mismo objetivo. En lugar de sumar fuerzas, lo que hacemos es restar. Tenemos mucho que aprender, pero solamente decirle a los demás que eres más listo que los demás no es la solución. Adiós, gracias por el pescado y bueno, pues
Ahora yo diría que estoy abierto a preguntas, pero en realidad más que abierto a preguntas lo que me gustaría es que hablarais vosotros. No voy a decir, ¿y la pregunta cuál es? No, no. Voy a comentar.